El rey David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Jesús aplica esta frase, estas palabras del rey David a sí mismo. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Los apóstoles se darán cuenta después de la resurrección, cuando realmente Jesús vence a la muerte, cuando Jesús vence al pecado, a la muerte y resucita. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor de la Iglesia que está naciendo. Él es el Señor que vence a nuestros enemigos y los pone como estrado de nuestros pies, los pone a nuestros pies. Esta tarde nosotros seguimos avanzando en esta novena al corazón de Jesús. Y lo que venimos a celebrar y venimos a reconocer es que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Y por eso celebramos esta fiesta del corazón de Jesús, poniendo y buscando los mismos sentimientos de Cristo. Y la única forma de que Jesús sea nuestro Señor es acoger en nuestra vida los mismos sentimientos de Cristo. Hacer que esos sentimientos de Jesús, esos deseos, esas preocupaciones, esa misericordia de Jesús, ese amor infinito de Jesús, llegue a cada uno de nosotros. Jesús solamente podrá ser Señor de la Iglesia, de los creyentes, de cada uno de nosotros, si nosotros verdaderamente nos acercamos no solamente a contemplar, sino sobre todo a acoger, a buscar, a imitar, a vivir, en definitiva, los mismos sentimientos de Cristo. Yo creo que estos días de la novena son momentos en los cuales se nos invita a todos nosotros a acercarnos a los sentimientos del corazón de Cristo, a hacerlos nuestros y ponerlos a fructificar como talentos, como dones, como regalos del Señor, como carismas, como capacidades, ponerlos a fructificar, tomar para poner a fructificar y así hacer posible que Jesús verdaderamente sea el más importante, sea el Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro interior. Hoy, precisamente, la primera lectura del libro de Tobías nos presenta este momento en el cual el padre de Tobías, que se había quedado ciego, Tobías, que también buscaba esposa y no la encontraba, y encontró a Sara, que había tenido varios pretendientes y todos habían fallecido, finalmente se encuentra con Tobías. Y finalmente Tobías, junto al arcángel Rafael, cuando llegan a casa de su padre, curan la ceguera de su padre. Dios siempre está en nuestro camino. Dios siempre está en nuestro camino. Y Dios siempre viene a curar nuestras pobres cegueras, nuestras pobres dificultades. Y nosotros lo seguimos pidiendo, le seguimos pidiendo al Señor: ábreme los ojos, ábreme el corazón, ábreme la vida. Los cristianos tenemos que tener ojos abiertos, corazón abierto, nuestra vida abierta a los demás. Hoy quería, sobre todo, compartir con vosotros en este tercer día de la novena,
quería compartir la compasión del corazón de Cristo. Dios tuvo compasión del padre de Tobías, de la esposa de Tobías. Dios tuvo compasión, Dios atendió sus súplicas, sus peticiones. Dios atendió sus necesidades. Y Dios, de alguna manera, puso en su camino al arcángel Rafael para curar la ceguera del padre de Tobías. Hoy, en esta tarde, creo que es importante que todos nosotros pidamos al Señor precisamente esa capacidad de compadecernos, padecer con el hermano, padecer con el prójimo, intentar, de alguna manera, acompañar al hermano. Tobías no estuvo solo en sus necesidades, sentía la presencia de Dios. Y también nosotros sentimos constantemente la presencia de Dios. Y nosotros contemplamos a Jesús, que se compadece de los que sufren, que padece con todos los que sufren, con todos los que se alejan, con todos los que viven al margen de Dios. Jesús se compadece de todas las personas. Y ese es también uno de los mayores sentimientos de Cristo, compadecerse, es decir, padecer con el hermano, padecer con el prójimo. Y esta tarde yo quería, sobre todo, insistir en la importancia de compadecernos cada uno de nosotros con las personas que tenemos cerca de nosotros y las encontramos en sus sufrimientos, en sus preocupaciones, en sus dudas, en sus caídas. Nada puede ser ajeno al corazón de los creyentes. No vivimos una vida individualista, no vivimos una vida al margen de los demás, sino que precisamente nuestro amor a Jesús, nuestro amor a Dios, nos invita a ver siempre al hermano, nos invita a mirar al prójimo, nos invita precisamente a fijarnos en las alegrías y en las penas de nuestros hermanos. Y yo creo que cuando miramos al Evangelio, precisamente nos encontramos con Jesús, que cura a los leprosos, cura a los ciegos, a los paralíticos, perdona a los pecadores, perdona a los que quizá viven totalmente al margen de Dios. En el Evangelio nos encontramos ese sentimiento tan bonito de Jesús, compadecerse de todos. Y yo creo que hoy, en esta tarde, la palabra de Dios, en esta lectura que hemos escuchado de Tobías, nos invita precisamente a pensar si nosotros somos capaces de compadecernos de los demás, si nosotros vamos a nuestro aire, caminamos a nuestro ritmo, vivimos la vida según nos parece y no miramos ni a un lado ni al otro. Miramos solamente hacia adelante, es decir, miramos solamente nuestra vida, nuestras cosas, nuestros propios intereses y no somos capaces de mirar a un lado y mirar a otro lado. No somos capaces de detenernos y girar la vista para poder realmente ver, conocer, contemplar qué es lo que ocurre a nuestro lado. Vivimos en una sociedad en la que quizá, por desgracia, cada vez cada uno vamos a la nuestra, cada uno va a la suya. Y precisamente nos olvidamos del hermano, del prójimo, de aquel que quizá ha caído en el camino. Hoy, en este tercer día de la novena, yo os invito precisamente a mirar cómo se compadece Jesús, cómo Jesús no pasa de largo, cómo Jesús, ante la llamada de las personas, Hijo de David, ten compasión de mí, ante la llamada de los que sufren, cómo Jesús se detiene y cómo Jesús mira la realidad de cada persona y cómo Jesús deja atrás sus propias preocupaciones, sus prisas, sus intereses personales
y cómo Jesús se detiene y atiende las necesidades de los hermanos. Yo creo que nuestra sociedad hoy necesita humanizarse más. Nuestra sociedad hoy necesita sensibilizarse más como Jesús. Nuestra sociedad hoy necesita que nos miremos y nos veamos como hermanos, no como enemigos, no como ajenos, no como personas que no tenemos que ver nada unos con los otros. Precisamente el corazón de Cristo ama a todos nosotros, nos ama a todos nosotros, ama a todas las personas. Precisamente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con esa capacidad de amar, con esa capacidad de darnos, con esa capacidad de compartir. Hemos sido creados no en soledad, sino hemos sido creados en comunidad, en familia, en comunidad, en sociedad, en iglesia. Y por eso precisamente compadecerse es salir de nosotros mismos para fijarnos en las necesidades del hermano que quizá está sufriendo más que tú. Y esto es lo que esta tarde yo quería sobre todo insistir. Jesús tenía muchas preocupaciones. Algunos lo criticaban. Tenía que compartir sus enseñanzas con aquellos apóstoles. Jesús tenía muchas preocupaciones, tenía su ruta, tenía sus objetivos, pero Jesús se detenía, era capaz de detenerse y compadecerse de aquellos que sufren. Y quizá nuestro mundo, nuestra sociedad, va tan rápido que no es capaz de pararse a compartir, no es capaz de pararse a compadecerse del hermano y del prójimo. Yo creo que nosotros estamos invitados a mirar el corazón de Cristo. Estamos invitados, hermanos, a seguir los pasos de Jesús. Seguimos siendo sus discípulos. Una persona consagrada al corazón de Jesús es un discípulo que quiere vivir más intensamente los pasos de Jesús, las huellas de Cristo. Y quizá una de las huellas principales de Jesús es unirse a los padecimientos, a los sufrimientos de los demás. Dejar en un segundo plano tus propios sufrimientos, tus propias preocupaciones, que muchas veces también son importantes, pero sobre todo mirar las preocupaciones del hermano, que siempre deben ser más, pues deben estar en un lugar más importante para nosotros. Cuando dais de comer al hambriento, cuando dais de beber al sediento, cuando dais hospedaje al peregrino, cuando visitáis al encarcelado o al enfermo, dice Jesús, a mí me lo hacéis. Jesús no solamente se compadece de los que sufren, sino que se identifica totalmente con ellos, se une a su dolor y a su sufrimiento. Quizá hoy nuestra sociedad, tan utilitarista y materialista, nos impide ver al hermano, nos impide dejar a un lado nuestras propias preocupaciones, nuestros propios problemas y nos impiden ver las dificultades del hermano. Yo creo que en esta tarde se nos invita a salir de nosotros mismos, se nos invita a salir de nuestro propio círculo, se nos invita a mirar más allá de nuestra propia realidad, se nos invita a buscar a los hermanos, sabiendo que, aunque yo tengo dificultades, siempre me voy a encontrar realidades o personas que todavía sufren mucho y necesitan quizá de mi tiempo, de mi escucha, de mi atención, de mi caridad y sobre todo de mi ayuda. Hoy, hermanos, en esta tarde, os invito a que realmente Jesús sea el Señor de nuestras vidas, que los sentimientos de Cristo sean los sentimientos más importantes que envuelvan nuestra vida, que envuelvan nuestros corazones, que envuelvan nuestra fe y envuelvan nuestra vida cristiana. Hoy, en esta tarde, hemos venido, sobre todo, sedientos, con deseo de aprender, de amar, de conocer y, sobre todo, sedientos de ese amor infinito de Jesús. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acoger con sencillez y con humildad
A veces pensamos que lo sabemos todo. Yo creo que tenemos que ser mucho más humildes. María acogía todas las palabras de Jesús en su corazón y no hablaba nada. Acogía en su corazón y se dejaba llevar por Jesús, se dejaba llevar por la palabra de Jesús. Os invito a que estos días de la novena nos dejemos llevar por la palabra del Señor. Nosotros creemos que lo sabemos todo, pero realmente no es así. Pidámosle al Señor esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad para poder ver, para poder actuar, para poder decir lo que cada persona necesita, para poder actuar sobre todo con esa compasión de Jesús, con esa cercanía de Jesús. Os invito en este tercer día de la novena a acercarnos al corazón de Cristo y sobre todo dejarnos llenar de esa compasión de Jesús, que esa compasión verdaderamente esté en el centro de nuestra vida y de nuestros corazones. Que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, que Jesús realmente sea el que de alguna manera pues nos conduce, nos da luz y nos ayuda sobre todo pues a aportar a nuestros hermanos ese amor y esa compasión que necesitan. Y todo ello con la actitud humilde de María, que lo escuchaba todo, lo guardaba en su corazón y actuaba verdaderamente siguiendo los pasos de Jesús. Que así sea.